Estás harto de buscar la aprobación de todo el mundo. Sientes que tu vida se diluye en esa interminable carrera por gustar, encajar y no decepcionar a nadie. Miras a tu alrededor y ves reflejados en los demás tus miedos y tus ansias de aceptación. Quieres escapar, pero no sabes cómo. Hoy quiero contarte la historia de Anthony DeMello, el hombre que te enseña a vivir sin depender de nada ni de nadie. Su vida no fue un simple capítulo de teorías, sino un testimonio de libertad que se respira en cada palabra que dejó escrita, en cada relato que compartió con la pasión de quien ha visto más allá de las apariencias. Anthony DeMello nació en 1931 en la bulliciosa ciudad de Bombay, hoy conocida como Mumbai. Creció en un entorno en el que las culturas se mezclaban con intensidad. Desde muy joven, sintió un anhelo profundo de comprender al ser humano en su totalidad. No se conformó con seguir el guión que otros le imponían. Mientras los chicos de su edad soñaban con carreras tradicionales y rutinas previsibles, él se hacía preguntas que iban más allá del sentido común. Ese fuego interior lo llevó a ingresar a la Compañía de Jesús, donde tuvo la oportunidad de estudiar filosofía, psicología y teología, primero en India, luego en España y Estados Unidos. Buscaba con todas sus fuerzas una verdad que no se quebrara ante los condicionamientos sociales, una verdad tan sólida que pudiera sostenerlo incluso en las noches más oscuras del alma. Ya desde aquellos días juveniles, DeMello experimentó un sentimiento de profunda compasión hacia quienes vivían con miedo y dependencia. Veía a su alrededor a tantas personas atadas a la aprobación ajena, como si el sentido de su existencia pendiera de un hilo llamado ¿qué dirán? Quería sacudir esas cadenas, mostrarles que dentro de cada individuo habita una luz que ni el juicio más severo puede apagar. Por eso no se encerró en la torre de marfil de la teoría. Salió al mundo, conversó con gente de todas las edades, razas y creencias. Observó sus historias, sus dolores y sus alegrías. Anhelaba descubrir la raíz de nuestras prisiones internas. Cuenta la gente que lo conoció que tenía una forma muy particular de conectar. No era un sabio distante ni un clérigo distante. Era alguien cuya mirada podía hacerte sentir comprendido, cuyo silencio podía revelarte cosas que 1000 discursos no habrían logrado. Había una intensidad en su forma de hablar, un fuego silencioso que te empujaba a cuestionarte todo, desde las pequeñas rutinas diarias hasta las grandes certezas que sostenían tu mundo. Esa energía lo impulsó a escribir y a compartir conferencias y retiros espirituales. Pero no te equivoques, sus mensajes no iban solo a devotos o religiosos, se dirigía a cualquiera que estuviese dispuesto a despertar. Y esa es la palabra clave en el universo de DeMello: despertar. Despertar de la dependencia, del letargo mental, del miedo que nos paraliza y nos roba la autonomía de nuestra propia alma. Uno de los episodios más impactantes de su vida ocurrió cuando algunos sectores eclesiásticos cuestionaron la radicalidad de sus planteamientos. Se había formado como jesuita, sí, pero su visión trascendía cualquier frontera institucional. Sus enseñanzas sobre el amor incondicional y la libertad interior empezaron a incomodar a quienes temían que tanto atrevimiento rompiera los esquemas tradicionales. Sin embargo, él no se amedrentó. Continuó ofreciendo charlas, libros y ejercicios prácticos que llevaban a la gente a mirar dentro de sí misma, a ver que nadie puede esclavizarnos si despertamos a la verdad de lo que somos. Esa determinación le valió la admiración de miles de personas que, cansadas de mendigar afecto, encontraron en su voz un llamado urgente a recuperar la propia soberanía. En medio de sus viajes, DeMello se topó con una variedad inmensa de culturas y pensamientos. Descubrió que, sin importar el lugar del mundo o la creencia predominante, el ser humano siempre enfrentaba el mismo desafío fundamental: el miedo a no ser aceptado,
Observó cómo ese miedo provocaba relaciones tóxicas, culpas obsesivas, dependencias enfermizas de la opinión pública. Se dio cuenta de que la raíz de todo ese sufrimiento estaba en la identificación con un ego ansioso de reconocimiento. Sus reflexiones apuntaban a desenmascarar ese ego, a mostrarnos que la verdadera felicidad no surge de complacer a otros, sino de descubrir esa fuente inagotable de paz que existe dentro de cada uno. Cada una de sus palabras reflejaba esa convicción, ese propósito de liberarnos de ataduras invisibles. Por aquellos años, publicó Sadhana, un camino de oración, y más tarde, El canto del pájaro y Una llamada al amor. En estos escritos desplegaba relatos breves, llenos de ironía y profundidad, historias que te atrapaban con una sencillez desarmante. Una de ellas narraba la escena de un hombre que creía necesitar de la aprobación de su familia para tener valor. Día y noche temía decepcionar a sus seres queridos. Cuando leyó a de Mello, comprendió que su sufrimiento surgía de una idea equivocada, creer que la mirada ajena definía su esencia. Después de un proceso de introspección, se dio cuenta de que su única tarea era despertar a la plenitud interna. Al liberar esa presión, su relación con la familia se transformó de raíz. Aprendió a amar sin mendigar, a compartir sin sentir que estaba obligado a recibir algo a cambio. Anthony de Mello siempre insistía en la importancia de la autoconciencia. Decía que no basta con entenderlo de forma intelectual. Hay que experimentarlo. Hay que observar los propios pensamientos con la misma curiosidad que un niño que descubre el mundo. Hay que adentrarse en el silencio interior, en la observación de cada impulso y temor, hasta ver con claridad cómo permitimos que el exterior controle nuestras emociones. Ese proceso no era fácil, pero, según él, es la única vía para soltar la dependencia. En sus conferencias, más que dictar normas, invitaba a que cada persona se convirtiera en un explorador de su propia mente. Su meta no era generar seguidores, sino despertar líderes de sí mismos, seres humanos que vivieran desde la autenticidad más pura. Su compromiso con la libertad lo llevó a romper moldes en más de una ocasión. En algunas de sus charlas, utilizaba el humor para evidenciar nuestras contradicciones. A veces contaba una anécdota divertida en la que un personaje trataba de ganar la aprobación de todos de manera desesperada, y en el momento más insólito, de Mello soltaba una reflexión que desmontaba tus certezas y te dejaba sin excusa para seguir aferrado a viejos patrones. Era como si su meta fuera que, tarde o temprano, te vieras obligado a reír de tus propios apegos y, en ese acto liberador, comprendieras lo absurdo de fundamentar tu existencia en la opinión ajena. La gente que asistía a sus talleres y retiros describe un ambiente de intensa honestidad. Nadie podía ocultarse tras máscaras. De Mello te miraba con ojos compasivos, no para juzgarte, sino para invitarte a que tú mismo vieras hasta qué punto te habías encarcelado sin darte cuenta. Sus palabras no eran caricias al ego, sino golpes suaves que te sacudían el alma. De ahí surgía la tensión positiva que te impulsaba a romper muros y cuestionar tu dependencia de la aprobación externa. Ante ese desafío, muchos experimentaban resistencia. Algunos se iban enfadados, pues no estaban preparados para enfrentarse a sus propias trampas mentales. Pero quienes se quedaban y atravesaban la incomodidad lograban un cambio profundo. Descubrían que no eran seres incompletos, esperando la mirada amorosa de otro, sino que ya poseían la capacidad de amar y ser felices por derecho propio. En 1982, de Mello fundó el Instituto de Orientación Pastoral en Pune, India, donde ofrecía retiros y ejercicios que unían la espiritualidad oriental con la tradición occidental. Fue un puente entre dos mundos que, en apariencia, se contradecían, pero que él consideraba complementarios. En ese espacio florecían experiencias de introspección y silencio, en las que las personas se daban cuenta de sus dependencias y abrían el corazón a una realidad más vasta. Su método no consistía en imponer dogmas ni rezos mecánicos, sino en guiarte hacia la conciencia pura, ese lugar interior donde te encuentras con tus miedos, tus anhelos, tus heridas
y descubres que hay un testigo más profundo que todo eso, un testigo que no necesita aprobación, pues existe en un estado de aceptación natural. En medio de esa labor, Anthony sufrió varios desencuentros con autoridades que temían que su visión fuera demasiado abierta. Lo acusaban de relativismo, de proponer una espiritualidad que no se ajustaba a los cánones establecidos. Sin embargo, su mensaje de amor y libertad seguía resonando en miles de personas que encontraban en sus palabras un alivio inmenso. Él no se defendía con agresividad, simplemente seguía ofreciendo esa invitación a despertar. No buscaba crear un nuevo movimiento ni erigirse como maestro infalible. Más bien, reiteraba que la única autoridad real es la verdad que cada uno descubre en su experiencia interior. Esa postura, lejos de mermar su influencia, lo fortaleció ante quienes ya estaban listos para dar el salto hacia la independencia emocional. Imagínate un escenario en el que DeMello sube al estrado, mira a la multitud y comparte una historia breve que, con humor sutil, cuestiona la costumbre de buscar aprobación constante. El público ríe, pero en el fondo intuye que esa risa encierra una revelación incómoda. Nos identificamos con el personaje de la anécdota porque reconocemos nuestras propias dependencias. De pronto, la risa se atenúa y queda un silencio cargado de conciencia. Ahí es donde el verdadero aprendizaje puede surgir. Él no daba respuestas cerradas. Tampoco dictaba qué debías hacer con esa revelación. Su estilo consistía en dejarte saborear el impacto de la verdad para que, desde tu propia reflexión, iniciaras el cambio. Es ese tipo de silencio el que quiebra tus muros interiores, el que te hace preguntarte por qué demonios has entregado tu poder personal a la opinión de otras personas. Con el tiempo, Anthony DeMello se convirtió en una figura admirada por muchos y rechazada por algunos. No porque buscara el conflicto, sino porque su mensaje era demasiado libre para mentes aferradas a esquemas rígidos. Su salud empezó a flaquear, pero él continuó llevando sus enseñanzas a múltiples rincones del planeta. Creía que, aunque cada cultura tiene sus propias costumbres, el desafío de romper la dependencia es universal. Al final del día, todos respiramos el mismo aire, amamos, tememos y anhelamos ser valiosos. Su aportación consistía en mostrarte que ese valor no te lo otorgan los demás, sino que está impreso en tu conciencia desde el principio. Nadie puede dártelo o quitártelo. Esa convicción fue el motor de su existencia hasta el último día de su vida. DeMello falleció en 1987, dejando un legado que continúa vivo. Sus libros, charlas grabadas y anécdotas se han convertido en faros para quienes buscan una forma de ser que no dependa de la fluctuación de las opiniones. En ellas está el germen de una revolución interna que, si te atreves a experimentarla, puede cambiarlo todo. ¿Por qué seguir prisionero de la aprobación si puedes caminar por la vida con la confianza de que tu valía no fluctúa según el clima emocional de quienes te rodean? Esa era la pregunta que él lanzaba como un dardo al corazón, y a la que cada lector o asistente debía responder con su propia transformación. Al adentrarte en sus enseñanzas, experimentas esa tensión creativa entre la mente que quiere certezas y el espíritu que busca libertad. Tu ego pelea para mantener el control, intentando justificar cada dependencia. Pero una parte más profunda de ti reconoce la verdad en lo que DeMello propone. Sientes esa llamada a despertar, a dejar de mendigar amor, a compartir desde la plenitud, a renunciar al miedo que te dice que necesitas complacer para sobrevivir. Y en ese forcejeo interno se fragua tu crecimiento. Quienes dan ese paso se describen más ligeros, como si un peso enorme cayera de sus hombros. Comienzan a arriesgarse a ser ellos mismos y descubren que, en la autenticidad, reside una fuerza magnética que atrae relaciones más sanas, logros más genuinos y, sobre todo, una paz que no se quiebra con las críticas o los halagos. Pero nada de esto se logra con una lectura superficial. DeMello recalcaba la necesidad de la práctica diaria. Observa tus pensamientos sin juzgarlos.
Reconoce el surgimiento de la ansiedad cuando temes el rechazo o anhelas un elogio. Regresa a tu centro y, en ese instante, comprueba que eres más que ese miedo, más que esa expectativa. Incluso en actividades cotidianas puedes poner en práctica esta atención. Mientras caminas, comes o conversas, nota si estás actuando para agradar o si brota de ti una sinceridad natural. Ese simple ejercicio de conciencia, repetido día a día, va quemando las capas de dependencia. Te vuelves más vivo, más real, más presente. Imagínate despertar cada mañana con la certeza de que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte en paz. Ese era el sueño que animaba las enseñanzas de Anthony de Mello. Y no era un sueño inalcanzable. Testimonios de quienes trabajaron con él indican que, tras un periodo de introspección, lograron atestiguar cómo su vida cambiaba en dimensiones insospechadas, en la familia, en el trabajo, en sus decisiones vitales. Dejaron de pedir permiso para existir y se dieron cuenta de que, al hacerlo, liberaron también a los demás de la carga de tener que validarlos o criticarlos. Esa liberación mutua generó un clima de relaciones más abiertas, basadas en la comprensión y no en la exigencia o el chantaje emocional. Hay otro dato que suele pasar desapercibido. Aunque de Mello hablaba a menudo de temas profundos, tenía un gran sentido del humor. Reírse de uno mismo, según él, es uno de los mejores antídotos contra el narcisismo y la dependencia. Cuando te ríes con cariño de tus manías, se desvanecen parte de tus dramas interiores. El ego pierde fuerza y recuperas la frescura de la espontaneidad. Esta actitud se reflejaba en sus charlas, en las que contaba historias tan aparentemente ingenuas que, sin darte cuenta, te obligaban a reflexionar a un nivel muy hondo. Hacia el final de sus días, sus allegados recuerdan que se mantenía fiel a su mensaje. No importaba que hubiera críticas o resistencias. Él confiaba en que la verdad, una vez vislumbrada, no puede ignorarse. Invitaba a la gente a seguir explorando, a no conformarse, a mantener el corazón abierto a la sorpresa. Su muerte no interrumpió esa corriente de enseñanza. Muy al contrario, lo volvió inmortal en la mente y el corazón de miles de lectores que, año tras año, se acercan a sus libros buscando un faro en medio de la confusión moderna. Y es que, en nuestra sociedad hipersaturada de información, la necesidad de aprobación se ha vuelto más aguda, con las redes sociales y la urgencia de likes que drenan nuestra energía. De Mello se anticipó a todo esto. Sus palabras tienen hoy más vigencia que nunca, pues ofrecen un camino para desprenderte de esas ataduras y reconectar con tu esencia más pura. Por eso, si en este momento sientes esa misma opresión, esa misma ansiedad por la mirada ajena, te invito a profundizar en su vida y en su legado. No es teoría seca, es una invitación a la práctica viva de la libertad interior. La historia de Mello nos muestra que no basta con anhelar la independencia. Hay que comprometerse a descubrirla dentro de uno mismo. Y una vez que la encuentras, tu forma de amar, de trabajar, de hablar y de relacionarte cambia para siempre. No hay vuelta atrás cuando gustas de esa libertad. Todo se ensancha, como si tuvieras un nuevo par de ojos para contemplar la realidad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a salir de la zona de confort en la que tanta aprobación externa te mantiene? ¿Dormido? ¿Te atreverás a experimentar el silencio interior para descubrir que tu valor no depende de ningún aplauso ni de ninguna crítica? Esa es la apuesta de Anthony de Mello. No hay promesas de un paraíso inmediato, sino la certeza de que, si persistes, encontrarás una paz que se convierte en tu compañera de camino. Una paz que emana desde dentro, sin necesidad de permisos ni licencias. Y si te nace compartir tus impresiones, déjalo en los comentarios, porque tus palabras pueden inspirar a otros a romper con la dependencia. Suscríbete para que sigamos explorando esta y otras enseñanzas que cambian vidas. Activa la campanita y regálanos un me gusta si sientes la fuerza de esta historia en tu interior.
No es un trámite forzado, es el deseo de crear comunidad, de recordarnos mutuamente que podemos vivir sin depender de la aprobación ajena y que juntos podemos impulsar un despertar colectivo que transforme nuestra manera de habitar el mundo. No detengas este impulso, sigue indagando. Deja que la historia de Anthony de Mello te inyecte coraje para mirar dentro de ti y reconocer que ya eres suficiente, que tu luz brilla con intensidad propia y que nadie en este planeta tiene el poder de arrebatártela si tú no se lo permites. La vida de este hombre demuestra que la libertad es posible, que el amor sin condiciones puede ser una realidad cotidiana y que la única persona a la que necesitas convencer de tu grandeza es a ti mismo. Continúa avanzando y profundiza en la práctica de la autoconciencia. Cada paso que des hacia la independencia emocional será una victoria que resuene en todo tu entorno. Permite que su legado te acompañe, te sacuda, te desafíe y te lleve a descubrir la grandeza que ya habita en ti.